10 años sin pagar nada. Queremos que traigas tu empresa a Esteban Echeverría. Te ofrecemos un municipio ordenado y transparente, la mejor ubicación y algo que no te ofrece nadie. 10 años sin pagar nada, para que no pares de crecer. Esteban Echeverría, un municipio ordenado para seguir creciendo. Hola, ¿cómo les va? Muy buenas noches. Nuevamente en Futurar, pensar y hacer, que se emite por la señal de cable de Chacra TV y se reproduce por el canal 724 de DirecTV, 472 de Claro TV, Cablevisión Uruguay, personal del Paraguay, cableoperadores de todo el país, revistachacra.com.ar y agritotal.com. Y una semana especial después de los anuncios del presidente en la Sociedad Rural Argentina, donde anunció una rebaja de retenciones que era muy esperada por el mundo del campo, por todo el andamiaje general, en un reclamo sostenido. El presidente dijo lo que tenía que decir y fundamentalmente tomándolo en clave electoral. Porque en definitiva todo lo que viene sucediendo de acá hasta el 26 de octubre, con una parada muy importante el 7 de septiembre en la elección de la provincia de Buenos Aires, todo está en clave electoral. Y donde se generó una grieta muy fuerte que es la política y la sociedad. Hay como dos mundos totalmente diferentes. Es por eso que hoy invitamos a un periodista que tiene una mirada muy particular, muy fina. Casualmente hoy en el diario La Nación escribe una nota muy interesante sobre esta grieta que se da con dos fotos en una de las localidades del conurbano, en este caso en Quilmes. Un hecho de inseguridad muy fuerte con la muerte de un compatriota en su casa delante de su hijo adolescente, y otra foto con el gobernador Kicillof con la vicegobernadora Magario y la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, en un acto ya de campaña con las elecciones del 7 de septiembre. Creo que esas dos fotos marcan claramente esta grieta que se da. Con él le vamos a estar hablando de todos estos temas. Creo que va a ser un programa donde vamos a analizar todo esto que se está dando, los efectos políticos que fue el anuncio del presidente de la República en la Sociedad Rural Argentina, y a su vez distintas estrategias de los dos polos electorales fuertes, que son La Libertad Avanza y Fuerza Patria, en la provincia de Buenos Aires. Hacemos una breve barrida y ya vamos con la nota editorial. Como me han escuchado y lo deben estar escuchando permanentemente, el 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires, por vez primera, desde el año 1983 a la fecha, la provincia de Buenos Aires decidió desdoblar las elecciones de mitad de término con respecto a la fecha nacional. Todo un nuevo desafío, una logística en la cual la provincia de Buenos Aires hoy tiene que ser protagonista central, ya que todo se encargaba de la logística en general, los gobiernos nacionales, porque eran elecciones conjuntas. Y esto indudablemente genera incertidumbres, genera dudas, genera desconfianza. Todo esto está encaminado a la elección del 7 de septiembre. Una elección que, como también lo deben estar escuchando permanentemente, son 8 elecciones. ¿Por qué? Porque la provincia de Buenos Aires tiene 8 secciones electorales. Hay 2 que se destacan fuertemente, que es la primera sección electoral norte-oeste del Gran Buenos Aires,
y la tercera sección electoral, que es el sur del Gran Buenos Aires. Entre ambas secciones son más de 10 millones de bonaerenses que están en condiciones de votar. Y después tenemos 6 secciones electorales, más 5 que forman parte del interior productivo de la provincia de Buenos Aires, y la 8ª sección, que es la ciudad capital, que es la ciudad de La Plata. Aproximadamente son unos casi 14 millones, 13 millones y pico de bonaerenses en condiciones de votar. ¿Y por qué quiero reflejar y marcar la cantidad de electores? Porque uno de los temas centrales que se está dando en esta grieta que le decía al principio del programa entre la política y la sociedad es que el protagonista central de esta elección sigue siendo la no concurrencia. En líneas generales hay mucha preocupación en distintos lugares de la política bonaerense por el temor a que no vayan que siga, digamos, la tendencia que se dio en las elecciones que se fueron realizando, creo que fueron 7 u 8 o 9 elecciones que se fueron dando, donde el promedio fue 4 de cada 10 argentinos no concurrieron a las urnas. Hay una tendencia que va a ser difícil romperla y en el cual eso empieza a haber preocupación central, fundamentalmente en La Libertad Avanza y en Frente Patria. Y ahí empiezan a haber estrategias de cómo lograr compactar el daño. En el peronismo, es decir, en Fuerza Patria, lo que se está pensando como estrategia central es tomar esta elección provincial como si fuera una interna partidaria. Es decir, poner toda la energía en ir a buscar al elector, al ciudadano. O sea, poner mucho dinero, porque eso significa mucho dinero, contratación de remis, contratación de taxis en las distintas localidades, combi, para salir a buscar para que la gente vaya a votar. Hoy prima facie lo que se ve es que los grupos más claros, más alineados, tanto de La Libertad Avanza como de el Frente Patria, estarían en condiciones de ir a votar por su militancia. Pero hay un grupo muy grande, más del 40% de la población, que hoy está manifestando dudas de concurrir. Y ahí es donde empieza a generarse una preocupación muy fuerte. Es decir, va a ser una elección muy territorial, con los aparatos políticos funcionando a full, fundamentalmente en el peronismo, que lo tiene muy aceitado. Por eso planteo tomándolo como una interna partidaria. Es decir, que ese desarrollo de ir a buscar al votante lo tienen, digamos, en el ADN del peronismo bonaerense. Y ahí, digamos, logra una ventaja en el cual La Libertad Avanza, a pesar que mejoró en el acuerdo y en la estrategia con el PRO, no tiene la fortaleza y el volumen que tiene el peronismo bonaerense. Entonces me parece que es un primer dato de estrategia del peronismo para encarar esta elección. O sea, el segundo tema es que decidieron jugar el todo por el todo. Saben que para ellos es una elección vital, tanto para Axel Kicillof como para muchos intendentes que se alinearon detrás de Axel Kicillof en contra de Cristina Kirchner y Máximo Kirchner. Lograron una unidad para poder empezar a enfrentar este escenario electoral, y es por eso que decidieron muchos intendentes
ser candidatos testimoniales, ir como primer candidato a concejal de su distrito. Ejemplo, Fernando Espinosa en La Matanza. Ejemplo, Mario Seco en Ensenada. Y así podemos nombrar de diferentes secciones electorales. Es decir, que van a jugar fuertemente su impronta para poder defenderse de una situación que en principio es complicada porque enfrente hay una fuerza muy competitiva. O sea, estamos teniendo tomarlo como interna, es decir, ir a buscar al ciudadano, ser candidato, poner la cara para darle volumen político a esas listas. Esto significa millones y millones y millones en una logística muy fuerte. Y hay otro dato que también hay que tenerlo en cuenta en la estrategia de La Libertad Avanza, donde el presidente de la República definió que en la provincia de Buenos Aires es una elección territorial. Y acá lo que se está dando, porque no tiene el desarrollo y el volumen político que tiene el peronismo bonaerense, ¿qué es lo que está haciendo La Libertad Avanza? Primer paso, cerró un acuerdo electoral, un frente electoral con el PRO. El PRO tiene aceitado, en muchas intendencias, una fuerza territorial importante. No alcanza eso solo. ¿Qué está agregando? Acuerdos muy claros con la Iglesia Evangélica. La Iglesia Evangélica va a ser un factor de desarrollo territorial en esta elección para el Frente Libertad Avanza, este Frente Pro Libertad Avanza. Lo vimos ya hace varias semanas atrás en su viaje a Chaco, en la inauguración de una iglesia en la provincia de Chaco, donde el presidente fue orador central. O sea, que esa comunidad entre las iglesias evangélicas y el gobierno nacional en la provincia de Buenos Aires está jugando muy fuertemente y indudablemente va a ser una fuerza territorial. ¿Para qué? Para que sea una propaladora esos encuentros en las iglesias evangélicas para que el ciudadano vaya a votar. Fundamentalmente los sectores medios bajos y bajos de la provincia de Buenos Aires y con especificidad en el Gran Buenos Aires, en la primera y en la tercera sección electoral. Esto creo que son los dos ejes centrales que estamos viendo entre La Libertad Avanza y el Frente Patria. ¿Y dónde está la incertidumbre? Que toda la logística electoral, la seguridad de las elecciones en la provincia de Buenos Aires va a estar en manos de la policía bonaerense. Por vez primera, en la provincia de Buenos Aires, en una elección, la policía bonaerense va a ser la que va a llevar a cabo la seguridad y la logística del traslado de las urnas. Y acá empiezan a surgir algunas dudas, incertidumbres, porque muchos están planteando los acuerdos en los distritos entre los jefes de distrito policiales y los intendentes, que muchos de ellos tienen muchas décadas de liderazgo en esos municipios. Y acá empiezan a surgir las dudas. O sea, son uno de los puntos que creo que se va a prestar muchísima atención, en especial en aquellos distritos gobernados por dirigentes peronistas o por intendentes peronistas que tienen varios periodos al frente de la comuna. Esto creo que es un tema abierto, es un tema que esperemos que sea todo con transparencia, que sea con mucha tranquilidad.
surgen las dudas, ya que en el cierre de listas, el peronismo recién pudo presentar las listas 36 horas después. Y el Tribunal Electoral así lo aprobó. Digo, en esas situaciones, estas dudas de la logística, fundamentalmente en el traslado de las urnas, es un gran desafío para la política en general, y para la política bonaerense en particular. Una elección ampliamente polarizada, muy difícil generar terceras vías. Hay algunas excepciones, como la segunda sección electoral, el norte de la provincia de Buenos Aires, donde hay un frente electoral que se llama Hechos, donde su epicentro político central están en las localidades de San Nicolás, con los hermanos Pasaglia y con el intendente de Pergamino, una de las también distritos importantes cuantitativamente de esa segunda sesión electoral, que ahí, digamos, están en condiciones de poder meterse en esa polarización entre el Frente Libertad Avanza y el Frente Patria, Fuerza Patria. Y también en la cuarta sección electoral, que es el oeste de la provincia de Buenos Aires, una zona eminentemente rica en ganadería y agricultura. El epicentro central de esa región, o el distrito cuantitativamente más importante, es Junín. El intendente de Junín, que es del PRO, no acató el acuerdo PRO-Libertad Avanza, armó un espacio que es Somos Buenos Aires, junto con el intendente de Chivilcoy. Ambos son candidatos testimoniales. El intendente de Junín, Petreca, en primer lugar, el intendente Brito de Chivilcoy en tercer lugar, a senadores por la provincia de Buenos Aires. Importante, ¿por qué? Porque ambas localidades, Junín y Chivilcoy, son cuantitativamente también muy importantes. O sea, tanto en la segunda como en la cuarta hay posibilidades ciertas de romper la polarización que está dominando todo el escenario del 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires. Una elección que es antesala de la elección del 26 de octubre, pero que marca claramente esa elección. Lo que está marcando es un poco el rumbo en la provincia de Buenos Aires, que es el 37% del padrón electoral nacional, lo que puede suceder el 26 de octubre. Bueno, ya está en nuestros estudios. El invitado de hoy es un periodista del diario La Nación, columnista, que toca fundamentalmente los temas de la sociedad. Es el doctor Luciano Román. Con él vamos a estar hablando y en la voz de Karina Rodríguez lo presentamos en Sociedad. Luciano Román se desempeña en la actualidad como prosecretario de redacción del diario La Nación. Trabajó durante 28 años en el diario El Día de la Plata, donde durante 24 años fue secretario general de redacción. Entre 2017 y 2019 fue director general de Prensa y Comunicación de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Entre 2015 y 2018 fue director de la carrera de periodismo de la UCA y profesor de introducción al periodismo en la misma casa de estudios. Desde 2017 hasta la actualidad es columnista de La Nación sobre temas de sociedad, política y educación. Integra la comisión directiva del Círculo de Periodistas de la provincia de Buenos Aires. Es abogado, egresado de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional de La Plata. Breve pausa y ya estamos en el mano a mano con Luciano Román.
Bueno, ya lo tenemos en nuestros estudios. Es el doctor Luciano Román. Luciano, muchísimas gracias por estar nuevamente acá en Futurar. Un poco, hoy miraba el diario de la mañana y planteabas en la nota esta grieta fuerte que se está dando en la Argentina, que es la política y la sociedad, ¿no? Esa foto de Quilmes en un hecho de inseguridad muy desgraciado que pasó la semana pasada, y un acto el mismo día, a las pocas horas, donde había un barrio totalmente movilizado con el tema de inseguridad por la muerte de un ciudadano quilmeño, y un acto donde estaba el gobernador, la vicegobernadora y la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, como si nada hubiera pasado. Y me parece que esas dos fotos que planteaste en tu nota de hoy en el diario La Nación, creo que refleja esta grieta que se dio, ¿no? Y este escenario de mucha preocupación donde tenés a la gente hoy como cada vez más alejado de la cosa política. Sí, yo hablo ahí de un divorcio entre la política y la sociedad, ¿no? Un fenómeno del que venimos hablando desde hace mucho tiempo, pero que a veces cuesta verlo en acto, digamos, ¿no? Y me parece que este caso de Quilmes, que ocurrió el viernes 25 de julio, lo refleja con mucha nitidez y de una manera muy, muy descarnada, ¿no? Y muestra una foto de ese divorcio que muchas veces es difícil fotografiar, porque, como vos decís, acababan de matar a un vecino en un hecho conmovedor, terrible, porque se le meten en la casa, lo matan de un tiro delante de su hijo de 14 años, y apenas unas horas después desembarca el gobernador, la vicegobernadora, en Quilmes, hacen un acto de campaña y ni siquiera hay una referencia en una universidad pública, en una universidad nacional, que yo entre paréntesis digo también, muchas universidades nacionales deberían explicar en algún momento cómo es que se han dejado cooptar por los partidos políticos y convertido en escenarios de actos de campaña política tan sectoriales. Pero bueno, independientemente de eso, lo que vemos es una agilidad absoluta respecto de lo que estaba movilizando, conmoviendo y choqueando a una parte de la comunidad. Y me parece que ahí se queda expuesto, desnudo y de manera muy descarnada esto, que la política cada vez tiene una mayor dificultad por interpretar las angustias, las urgencias, las necesidades de la sociedad. Y esto, Carlos, creo que lo hemos charlado con vos varias veces, es lo que en buena medida explica la irrupción de un fenómeno tan atípico como el de Milei en la elección del 23, cuando intentamos encontrarle explicaciones a que un outsider se convierta meteóricamente en una fuerza tan gravitante, sin estructura política, sin trayectoria política. Bueno, la explicación hay que buscarla ahí, ¿no? En esa especie de desamparo que siente la sociedad de los que han sido los partidos y los dirigentes de la política tradicional. Me parece que ahí hay un punto muy, muy de fondo para analizar, porque si la política no hace una autocrítica, no se pregunta por qué ha desenganchado y se ha desconectado tanto de la sociedad, los peligros son muy grandes también, porque esto alimenta ese sentimiento antipolítica, alimenta la tentación por los atajos autoritarios, fenómenos como los que se ven en otros países, como el de Bukele en El Salvador. Entonces me parece que hay que mirarlo más allá de lo anecdótico, digamos, como un tema muy, muy de fondo, ¿no? No, y aparte que creo también esto, que yo digo, te diría como verso y reverso de lo que es el kirchnerismo en la construcción. Yo veo un gobierno donde en el eje son dos personas, que son los hermanos Milei, donde lo que vengo viendo es la dirigencia en general hablando a ellos, no le hablan a la gente, le están hablando a ellos, que esto lo vimos también con el kirchnerismo, se le hablaba a la doctora Kirchner, no se le hablaba a los demás, era de qué manera les llegaba. Y esto lo estoy viendo ahora, acá es diarquía, ¿no? O sea, antes era a una persona, acá, yo recuerdo un día, Carlos Zanini creo que lo dijo con todas las letras, a la doctora se la escucha, no se le habla.
¿te acuerdas? Y acá es lo mismo, acá vemos una figura que tomó un protagonismo central en estos días, que es Karina Milei, digamos, públicamente ya, pero también en un escenario de concentración de poder muy cerrado, ¿no? Yo creo que ahí es interesantísimo lo que planteas, porque eso conecta con la patología del poder, ¿no? Sí. Cómo el poder se va encapsulando, se va aislando en una cosa en la que se pierde la capacidad de diálogo, primero en la propia esfera del poder, porque esa anécdota de Zanini lo refleja. A la doctora no se le habla, se la escucha. Era un mensaje para los propios integrantes del gobierno, del oficialismo de aquel momento. Y ahora parece haber algo similar. Fíjate que el presidente Milei exhibe algunas dificultades para el diálogo público, ¿no? Más vale tiene una inclinación al monólogo, ¿no? Cuando se los ve en entrevistas, inclusive o en pseudo entrevistas periodísticas, diría yo, porque no hay espacio para la pregunta, para la repregunta, sino que son largos monólogos en los que él... De hablar siempre con los mismos periodistas. Con los mismos interlocutores, en general interlocutores que le garantizan absoluta comodidad y absoluta complacencia para el discurso que él plantea, pero aún con esos interlocutores hay muy poco espacio para el intercambio. El presidente monopoliza exclusivamente la palabra. Digo que esto lo vemos en el presidente, lo vemos en algunos actores protagónicos del gobierno. Otra vez escribí algo con respecto al vocero presidencial, que también es la voz del gobierno, y que hemos naturalizado esto de esa muletilla con la que termina todos sus posteos en X o en las redes sociales en general, cuando dice fin, como si acá termina y no hay lugar para el matiz, para la repregunta, para la controversia o la polémica. Bueno, me parece que eso pueden ser cosas menores, pero que grafican esta dificultad para el diálogo, que muy a corto plazo se convierte en una dificultad para interpretar al otro, ¿no? Porque cuando uno no puede conversar con el otro, se va, ya digo, aislando y encapsulando de una manera que le impide interpretar, y esa dificultad deriva después en una incapacidad para interpretar las demandas y las urgencias de la sociedad, y una pérdida de sensibilidad para esa interpretación. Y me parece que este es un riesgo que en su momento fue muy claro durante el kirchnerismo, y que ahora asoma también No, yo lo empiezo, mira, con respecto, yo vi lo que pasó, te diría, en los últimos 20 días, que fue el cierre de listas, digamos, donde se tomó una clara definición, creo que el presidente lo dijo, ¿no? Es lo territorial, no lo digital. Para la provincia de Buenos Aires es necesario lo digital, perdón, lo territorial, con todas las situaciones que se dio con el Triángulo de Hierro, pero yo creo que lo que quedó claro es que el poder pasa por los hermanos, no sé si coincidís conmigo, y que Santiago Caputo es muy inteligente, pero es un hombre que está para la estrategia, no para la toma de decisiones. Y creo que lo estás viendo en estos momentos ya, como que la figura de Karina Milei quedó en el escenario del armado político, y todos los demás acompañan, entre ellos Santiago Caputo. O sea, no veo, lo que no veo es antagonismos, estas cosas que por ahí uno leía y que venía diciendo la pelea, la fractura, no, creo que hay hegemonía. Sí, yo coincido. Creo que eso se vio muy claramente, como vos marcás, en el cierre de listas de la provincia de Buenos Aires, que insinúa ahora una reconfiguración en el vértice del poder, porque hasta ahora Santiago Caputo formaba parte de lo que el presidente ha definido como el Triángulo de Hierro. Ahora ha quedado claro que ese triángulo es de dos lados únicamente, de dos vértices, pero lo cierto es que lo que vimos también en el cierre de lista de la provincia, Carlos, es esta metodología que remite a lo que decíamos antes, al divorcio de la política con la sociedad. Vos viste que todo el sistema de toma de decisiones, hasta la estética de ese cierre de listas, entre gallos y medias noches, en una madrugada de sábado, con corte de luz, con un forzamiento de los plazos reglamentarios y legales establecidos. Bueno,
mala política, me parece que ahí lo que vimos es la vigencia de los métodos más viciosos. Sí, arcaicos, arcaicos, ¿no? Entonces, esto también acentúa esa desconexión con la sociedad, que se refleja muy claramente en los altísimos índices de ausentismo que hemos visto en las elecciones provinciales que se desarrollaron hasta ahora, y que viene a seguir una tendencia que ya vimos en la elección presidencial del 23. Sí, totalmente. Porque ahí hubo el registro de ausentismo más alto desde la restauración de la democracia, ¿no? De manera que ahí hay un fenómeno para prestarle muchísima atención. Y se viene profundizando. Se viene profundizando. Muchas encuestas pronostican que para la provincia de Buenos Aires el ausentismo en esta elección local del 7 de septiembre puede ser muy alto. La gente no sabe bien qué es lo que se vota, le cuesta entender esta disociación entre la elección nacional de la provincia y la elección puramente local, esta estructura de las secciones electorales. Ojo, yo soy un defensor del desdoblamiento, porque creo que a largo plazo puede favorecer y más fecundo de los temas estrictos de la provincia que hace falta. Pero bueno, lo cierto es que hoy, porque la política también ha enchastrado todo el proceso. No, y con la necesidad de la política. Y porque además no se ha dado por los buenos motivos y las buenas razones, sino por las necesidades coyunturales de la política y por la pelea del gobernador con la cámpora, y porque Cristina planteaba una cosa y entonces Kicillof levanta la apuesta con otra. Pero me parece que ahí, ya digo, todo esto alimenta este clima de apatía, de desencanto, de frustración de la sociedad, que es un clima peligroso. Mira, tal es así que coincido. Yo decía hoy en la nota editorial, un poco marcaba las distintas estrategias en la provincia, en cada una de las secciones electorales, donde lo primero que se ve es polarización muy fuerte, excepto por ahí con matices en la segunda sección electoral, norte de Buenos Aires y oeste, que es la cuarta, pero creo fundamentalmente también una elección donde los aparatos políticos van a ser el protagonista central. O sea, creo que la polarización está, creo que el tema provincial que más se va a discutir es el tema de inseguridad en algunas secciones, fundamentalmente la tercera. Ahí viste la estrategia de un comisario retirado como candidato por la Libertad Avanza, pero después me parece que quedó cortado en cuanto a las necesidades de cada uno de los partidos políticos, ¿no? O sea, no veo, digamos, que esto hoy ayude, pues yo coincido, como yo también creo que es bueno el desdoblamiento electoral, pero no creo que en esta oportunidad ayude. No, es muy probable, todo indica que vamos a este fenómeno que vos marcás, de polarización extrema, y probablemente la discusión pase por Milei o anti-Milei, digamos, y tanto el discurso de Kicillof por un lado como el del presidente por otro confluyen en esta estrategia. Yo creo que es una lástima, porque se pierde la oportunidad de profundizar en una agenda bonaerense que es muy necesario discutir. Y que uno de los temas medulares es la inseguridad, pero no es el único. La provincia tiene que discutir su sistema de educación, su sistema de salud, lo que pasa con el idioma, lo que pasa con la estructura del Estado bonaerense, cada vez más agigantado y al mismo tiempo más ineficiente. Me parece que todo lo que pasa con la estructura impositiva de la provincia de Buenos Aires, con impuestos que muchas veces a los bonaerenses nos cuesta descifrar, entender, y con todo un sistema muy anquilosado de burocracia impositiva. Bueno, me parece que estas cosas deberían discutirse en una elección puramente bonaerense como la que vamos a tener el 7 de septiembre. De manera que si no vamos a esa agenda, bueno, estaremos como ciudadanos perdiendo una oportunidad, y la dirigencia desaprovechando una oportunidad de poner en el centro del debate estos temas. Pero sí, todo en este fenómeno de hiperpolarización en el que transita toda la política, parece que esta elección también va a caer en ese mundo, ¿no? Luciano, hacemos una breve pausa y después quiero seguir profundizando un poquito este grado de
lo que yo llamo el votante plataforma o el votante desconectado. Pausa y seguimos hablando con el doctor Luciano Román. Luciano, yo estoy viendo con muchos estudios, esto es un tema que lo vengo siguiendo, te diría, de Milei presidente hacia adelante, lo que yo llamo el votante plataforma. Como que grandes sectores de la sociedad, el desenganche, eso, o ver series, o música, o lo que sea, no seguir la noticia del día a día. Esto me parece que empieza a verse reflejado, pero también te digo que uno prima facie dice, bueno, en los sectores juveniles o los sectores medios para abajo, que no están en el día a día con la noticia, yo lo que empiezo a ver con mucha intensidad, que también son sectores, digamos, profesionales, sectores empresariales o comerciantes, que te digo, a veces estoy por el trabajo profesional con series de empresarios y demás, y el grado de desconocimiento del día a día me llama poderosamente la atención. Es un fenómeno interesantísimo, ¿sí? y digno de estudios muy profundos. Yo arriesgaría ahí desde una perspectiva periodística, con la que uno mira un poco las cosas, que ahí confluyen varios factores, Carlos. Uno es este que mencionábamos antes, ¿no? Es el desencanto, la frustración. Hay una muy buena parte de la sociedad que ve a la política como algo nocivo, ¿no? Y como algo que está muy lejos de venir a proponerle solución a sus problemas, ¿no? Sino que forma parte más fácil del problema. Con lo cual hay como una reacción de apartarme de esto, inclusive de dejar de mirarlo, de dejar de prestarle atención, de dejar de seguirlo en términos de desarrollo noticioso. Nosotros tenemos eso muy medido también en el diario, cómo noticias que se salen de la política atraen mucho más y generan mucho más interés por ahí que la propia crónica de la política cotidiana, ¿no? De manera que ahí me parece que en el desencanto hay una explicación. Me parece, y vengo leyendo mucho sobre esto, que después de la pandemia también hubo una especie de clic en buena parte de la sociedad que es buscó, mundial, ¿eh? Sí, en el mundo, y que buscó a partir de ahí formas de evasión un poco más marcadas, ¿no? Y acentuó esto del día a día y del disfrute, ¿no? Y entonces, bueno, también las formas de ocio han tenido una transformación muy vertiginosa, y las plataformas de streaming me parece muy original esto que vos decís del voto plataforma, porque las plataformas nos han venido a plantear un nuevo modelo en todo, de consumo, de entretenimiento, de información, de evasión, de vínculos sociales y familiares. A vos te pasará como a mí, que en la conversación de sobremesa con amigos, son series, mucho más de series, que esa conversación que antes monopolizaba muchas veces la política. Te llegan los WhatsApp, mirá la serie tal en tal. Y ese espacio era una conversación de la política hasta no hace mucho. Y hoy la política ha desaparecido de ese ámbito de conversación, y hoy pasa más por las series, por Spotify, por las cosas que vemos por las redes. Bueno, con las ventajas y las desventajas, pero es un fenómeno muy digno de ser analizado. Y me parece, ya digo, que la política también queda muy rezagada en intentar entender, interpretar y descifrar estos fenómenos. Pero tal es así, es que lo grave de esto es que la política reafirma e insiste en lo que la gente rechaza. Y en modelos cada vez más antiguos, más perimidos, más obsoletos.
Por eso, Carlos, cuando uno analiza o mira la política, esto que decíamos, la escena del cierre de listas, parece que viera una película del canal Volver de hace 30 años, porque... a mí me hace acordar mucho, ¿sabes a quién? Cuando vi eso, ¿te acuerdas de Herminio Iglesias cuando se decía que para ir a firmar y cuando ibas para a llegar la boleta, decía, pues yo estaba a 3 y de pronto no estoy? Bueno, por eso la fotografía, la escena esa, es una escena casi idéntica a la que vimos hace 30 o 40 años y a la que se veía más atrás, en la década del 70. Entonces, quiere decir que la política no ha evolucionado con el ritmo, con la velocidad, con la que han evolucionado todos los otros ámbitos de la vida pública, ¿no? Y de la propia vida en sociedad. Entonces, la política queda rezagada, queda encapsulada, digo yo, en su propia endogamia, en su propia lógica. Sí, sí. Y esto hace que la gente empiece a verla desde hace ya mucho tiempo, pero cada vez de manera más acentuada, como algo no solamente que le resulta ajeno, sino que le resulta, le produce rechazo. No, y aparte vos fijate que la sociedad se animó, digamos, una figura totalmente disruptiva que venía de fuera, exterioriza. Yo el sábado lo vi entrar, digamos, Chacra estaba estratégicamente ubicado frente a la Falco. Sí, no, pero viste a todo esa pista central, y yo lo veía entrar al presidente. Esos gestos, viste, grandilocuentes, digamos, es un hombre que exterioriza todo. Yo digo, la sociedad se animó, digamos, de esto. Y la respuesta es más de lo mismo, porque de alguna manera, al margen de la fuerza del cielo, los territoriales, digamos, si vos ves cómo se están manejando, es más de lo mismo. No es que hay algo que se respira aire nuevo. No, hay más de lo mismo y inclusive en algunos aspectos hay menos de lo mismo, porque yo creo que también el presidente parece interpretar o expresar este clima de enojo que anida en buena parte de la sociedad, ¿no? Y esta especie de actitud rupturista, de querer, bueno, romper todo y de querer y de insultar a la política. Pero ahí parece haber sí una estrategia que cuando uno rasca un poco, lo que no ve es una cosa que proponga una mejora en la calidad institucional, que proponga una mejora en la calidad democrática, que yo creo que es lo que la Argentina necesita, porque la transformación de la Argentina no es con menos instituciones o con una devaluación de las instituciones o un deterioro más acentuado de las instituciones, sino al revés, con una jerarquización, con una revalorización, con recuperar la calidad que han perdido muchas, y no veo ahí un esfuerzo, ¿no? Más vale lo contrario. No, al contrario. Entonces, yo creo que en esta vocación por interpretar el enojo, me parece que vamos a profundizar otros vicios del sistema político, del sistema institucional, que no son ni a mediano ni a largo plazo una buena estrategia. Yo lo que vengo viendo, y fíjate vos, sin ir más lejos, o sea, un año muy especial, un año donde una expresidenta de la República fue condenada, o sea, no es un hecho menor, acá pasó, pero si te parás y lo analizás, decís, esto es un antes y un después. O sea, que una expresidenta fue 8 años presidenta de la República, o sea, fue vicepresidenta de la República, digamos. Estamos hablando de una situación institucional y en el cual tampoco podemos sentarnos a resolver temas institucionales como, por ejemplo, completar una Corte Suprema de Justicia. ¿Cuánto tiempo hace que la política no puede nombrar un procurador general, un defensor del pueblo? Creo que el último fue Mondino, me parece, en Cordobés. Digo, eso, que todo eso, Carlos, lo que refleja es la fenomenal incapacidad de la política para conversar, para lograr acuerdos, para establecer mecanismos de negociación virtuosos. Todo esto hoy suena mal, porque bueno, los acuerdos tienen mala prensa, el diálogo parece
un atajo de tibios o de ñoños republicanos, como dice el presidente. Sin embargo, sin esos instrumentos, sin esas herramientas, es muy difícil construir confianza. Bueno, no hay ningún país serio en el mundo que pueda consolidar su economía, su sistema político, su sistema institucional, sino es a través de estas herramientas básicas de la negociación política, de los acuerdos, de los diálogos. Entonces, me parece que ahí, ya digo, puede ser muy atractivo para un sector enojado de la sociedad, esta gestualidad agresiva, altisonante, pero no me parece que sea una estrategia de construcción de algo más sólido. Y vos fíjate lo que está pasando en la economía. Evidentemente hay logros importantes que deben reconocerse al gobierno. En un año y medio ha logrado cierta estabilidad macroeconómica que la Argentina necesitaba como oxígeno, y ha logrado controlar la inflación que venía en una deriva descontrolada. Y bueno, todos estos son logros importantes. Ahora, sin embargo, no han venido inversiones en la magnitud y en la proporción que el riesgo país sigue en niveles muy elevados, aún después de la salida del cepo, que fue bastante más ordenada de lo que algunos podrían haber imaginado. ¿Y por qué el riesgo país sigue tan alto? ¿Y por qué las inversiones no llegan? ¿Y por qué hoy publicamos en La Nación que el blanqueo laboral fue un fracaso? Sí. Y la respuesta de todo eso es porque hay muchos sectores que son los que toman estas decisiones que todavía no terminan de confiar en un sistema de administración y de gestión que muestra signos de desequilibrios muy marcados. Pero vos fíjate, sin ir a eso, que es así, coincido, lo difícil que es recrear confianza, fue la política que habían empezado a instrumentar con respecto al hecho de que saquen los dólares del colchón, que no van a tener ningún tipo, no vamos a preguntar nada para inversiones, pensando en la pequeña y mediana empresa, y sin embargo no han movido el amperímetro. Nada. Bueno, todo eso remite a esto, a que todavía falta mucho para construir confianza. ¿Y por qué no se ha construido confianza? Bueno, porque no están las garantías y las señales de esto de concordancia política, de diálogo, de negociación, de estabilidad en el tono mismo del gobierno. Porque un gobierno que pasa de tonos tan extremos, ¿no? y que lo que hoy es indestructible, mañana se destruye en 5 segundos. Bueno, todo eso genera en los tomadores de decisiones, en los inversores, interrogantes, dudas, prevenciones, ¿no? Bueno, y eso se traduce en cierta parálisis. Pues la economía también se nutre de la política Pero vos fíjate que Milei al menos cambió un escenario de la política, que es el tema del equilibrio fiscal. Yo veía hoy la presentación en sociedad de este grupo de 5 gobernadores, como que están buscando un nuevo espacio por fuera de la antinomia que hay, y donde planteaban entre sus postulados el tema del equilibrio fiscal, que hemos hecho los esfuerzos para lograr terminar con los déficits de nuestra provincia. Este es un tema que me parece que fue un avance muy importante, porque había una cultura en la política argentina que, bueno, se podía seguir. Sigamos, total, damos con la maquinita y dale que va. Y esto me parece que este hombre logró instalarlo, o sea, creo que empieza a ser un cambio y claro, digo, me parece que esto está ahora, ¿alcanza? Sin duda no, es como decís un hito, me parece, inclusive en la política y en la propia sociedad, donde esto parece tener hoy una comprensión que no existía hace apenas 5 minutos en términos históricos. Pero no es suficiente, es como una base, es como lo más elemental en cualquier cultura económica y ¿no? Es como si uno entiende en su casa que bueno, no puede gastar más de lo que gana. Bueno, por ahí se empieza. Ahora, no es esa
en un país donde hay tanto por recuperar, donde la crisis ha llegado a niveles tan extremos y tan agudos, bueno, la recuperación exige eso, pero exige mucho más que eso, Carlos. Exige también esto de comprender que hay una solidez institucional que es absolutamente indispensable, tanto como el equilibrio fiscal. No hay, bueno, esto de que muchos dirigentes políticos ahora parecen haber tomado nota del último premio Nobel de Economía, sí, que planteó sin instituciones fuertes no hay economías prósperas. Digamos, y en esta línea se resume un poco una cosa que la Argentina todavía no parece haber comprendido, ¿no? Me parece que ahí hay un desafío muy de fondo, y ojalá, bueno, así como logramos comprender que el equilibrio fiscal es una base indispensable, sí, logremos comprender también que instituciones sanas, sólidas y de calidad son tan indispensables. Yo en eso soy optimista. Yo creo que hay de a poco, esto no es de un día para otro, pero empieza a haber un cambio. Pero bueno, veremos. Se nos acabó el tiempo, Luciano. Te agradezco muchísimo. Al revés. Creo que son momentos difíciles, estamos en procesos electorales. Creo que hay que esperar la conformación del nuevo Parlamento a partir de diciembre del año que viene, o sea, el 26 de octubre creo que en definitiva tendremos un panorama distinto y veremos cómo seguimos. Me quedo con varias ideas originales como esta del voto plataforma, me parece un tema interesantísimo. Voy a hacer el cierre del programa, permiso. Gracias. Y ahora, el dato futurar. ¿Cuál es el dato futurar de hoy? El dato futurar de hoy tiene que ver con el cierre de listas del Partido Justicialista en la provincia de Buenos Aires. Que a pesar que la lista está totalmente conformada, obviamente la situación de división sigue latente. Miren, esta semana que está transcurriendo hubo un acto en Mar Chiquita, quinta sección electoral. Estaba el gobernador de la provincia de Buenos Aires y la primera candidata a senadora provincial por Fuerza Patria, la marplatense Fernanda Raberta. En un momento dado, ya estaba ahí por iniciarse el acto, entró el diputado provincial, también de Mar del Plata, quinta sección electoral, Gustavo Pulti, ex intendente de Mar del Plata en 2 oportunidades, que tiene un partido vecinal y hoy está trabajando activamente bajo el liderazgo de Axel Kicillof. Y la rivalidad entre Fernanda Raberta y Gustavo Pulti es muy fuerte. Es más, Gustavo Pulti va con una lista corta de candidatos a concejales en Mar del Plata y él va como primer candidato a concejal, o sea, un concejal, candidato testimonial también, porque es diputado provincial, hasta le faltan todavía 2 años más de su mandato. En ese momento dice que la tensión que había y para evitar cualquier inconveniente, el gobernador de la provincia acortó su discurso, el acto se hizo lo más rápido posible para evitar cualquier situación que genere algún tipo de crisis que es muy peligroso en este momento de elecciones. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que haya sido de su agrado. Esto es Futurar, pensar y hacer. La próxima semana nos estamos viendo.